El líder de Concertación, César Montúfar, presentó ante la Fiscalía una nueva denuncia por el presunto delito de concusión en contra del vicepresidente Jorge Glass. Acompañado de coidiarios, llegó César Montúfar, presidente de Concertación, a la Fiscalía General del Estado, donde presentó una nueva denuncia penal en contra del vicepresidente Jorge Glass por el presunto delito de concusión. Según Montúfar, habría dos nuevos elementos para vincular al segundo mandatario en el caso Caminosca, empresa acusada de entregar supuestos sobornos a varios funcionarios del país. El hecho de que no solamente el vicepresidente habría recibido recursos para su uso personal, sino también $60,000 para la campaña electoral del 2013. Y en segundo lugar, un esquema de corrupción organizado del que el señor vicepresidente habría sido parte. Estos elementos, según el ex candidato a la Asamblea Nacional, son determinantes para que el vicepresidente sea relacionado en los procesos legales del caso antes mencionado. Para que él sea formulado cargos, se llegue entonces a la instrucción y por lo tanto este proceso puede avanzar. También solicitó a la Fiscalía la comparecencia de directivos y exdirectivos de la empresa Caminosca que podrían aportar con más datos en las investigaciones. Respecto a las declaraciones del vicepresidente Jorge Glass de pedir que se declaren estas denuncias como maliciosas y temerarias, Montúfar desafió al segundo mandatario a que realice esa solicitud. Él tiene todo el derecho de hacerlo, que lo haga. Yo le desafío a que lo haga, porque en realidad aquí en el Ecuador el país requiere verdad. Esta es la segunda Fiscal denuncia Carlos que presenta Vaca Mancheno, en la sustentación de su dictamen acusatorio en el caso Odebrecht, se refirió hoy por primera vez al vicepresidente de la República, Jorge Glass, como autor del delito de asociación ilícita y como el beneficiario directo de peajes o coimas por $13,5 millones a través de su tío Ricardo Rivera. Y las transferencias se canalizaron a través de la denominada empresa Diaselec. Hoy ya se habla de 13.5, ya no es aquellos 16, 38, ya no sabemos cuántos millones, pero por lo menos de 13.5 millones que ha dicho la Fiscalía, esperemos tenga el sustento suficiente para poderlo relacionar con el ingeniero Rivera. Estas coimas o peajes. El fiscal general del Estado ecuatoriano, Carlos Vaca, solicitó hoy la pena máxima de 6 años de prisión para el vicepresidente sin funciones de Ecuador, Jorge Glass, como autor de asociación ilícita en la trama de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht. Esa determinación es el pedido que ha hecho Fiscalía y les corresponde, respetuoso del Estado de Derecho, le corresponde a los jueces establecer el rango o quantum de la pena. De acuerdo al alegato y solicitud al panel, tampoco es fácil hacerlo con un fiscal en transición que no tiene certeza de qué puede deparar su futuro si es que toma decisiones incorrectas, es realizar. De lo contrario, ¿cómo sustenta el caso? O sea, Glass de alguna manera está preso por la fuerza de las circunstancias, no por las pruebas construidas por la Fiscalía. Si usted revisa... Pero eso es que la defensa de Glass dice que no le han probado nada, pues. Pues efectivamente puede tener la razón, pero si usted revisa un informe y encuentra, si es que le encuentra a usted una ruta de dinero, a Jorge Glass no le encuentra. Eso abogados e imputados tienen muy claro que su situación es por demás compleja, ¿sí? Y que van a ser, de alguna manera, hay que identificar cómo sopesará el tribunal por el delito de cohecho en diversos grados para cada uno. Obviamente yo entiendo que una parte de ellos serán los 11 exfuncionarios, van a ser efectivamente juzgados con toda la fuerza de la ley y habrá que ver qué le corresponde y qué le toca a cada uno de los exgerentes de las empresas involucradas. ¿Tú crees que la fiscal general logró probar efectivamente su teoría del caso? Aparentemente en la sociedad ecuatoriana existe el convencimiento de que se conformó una red, de cómo funcionaba esta red, pero en derecho lo que se debe hacer es probar aquello. ¿Tú crees que la fiscal general efectivamente logró probarlo? Yo creo que históricamente este caso se va a estudiar mundialmente, ¿sí? Porque ha tenido la posibilidad de que absolutamente todas las coyunturas se le hayan brindado a favor de la Fiscalía,
¿sí? Todo, le salió todo bien a la Fiscalía. ¿A qué te refieres? ¿Por qué no puntualizas? En el sentido de que esta investigación arranca por los reportajes publicados por Fernando Villavicencio y quienes habla, Cristian Zurita. Inmediatamente la Fiscalía me exige con una fuerza que entregue la información que sustentan los reportajes. En menos de 24 horas entregamos la documentación, ¿sí? Y en 48 horas estaban presas las primeras personas que terminaron firmando un acuerdo de cooperación con la Fiscalía y que permiten desemajar todo este caso. Luego vienen los procesos de entrega de información, ¿sí? Dentro del debido proceso por parte de Laura Terán y Pamela Martínez, y luego viene el apalancamiento a través de el ingreso a las oficinas tanto de Alexis Mera, del estudio jurídico Romero Menéndez en Guayaquil, de Odebrecht, otras más, y de la Presidencia de la República, en la cual recuperan la misma información, ¿sí? Todo es llevado bajo el estricto derecho, ¿sí? O sea, aquí siempre se guardó el debido proceso, nunca se saltaron nada. Incluso, ¿tú puedes dar fe de aquello que has venido siguiendo el tema? Incluso el gran problema era el momento en que se capturó por ejemplo, a Alexis Mera, ¿sí? Y se le retira el teléfono y de su teléfono se hace una pericia y se recupera gran cantidad de información, los chats que habla con el presidente, en los cuales deja evidencia que incluso Jorge Glass es un delincuente, por ejemplo, sí, que es difícil defenderlo, de que conoce buena parte de la estructura, y otra información más que todavía no se ha analizado y que puede ser investigada. Que no está procesada todavía. Por supuesto, hay N cantidad de información que no ha sido procesada y que para este caso básicamente se ha extraído lo que se creyó necesario, ¿sí? Y luego viene el apalancamiento bajo los testimonios rendidos por, sobre todo, el señor José Santos, ¿sí? Que termina... El representante de Odebrecht en Ecuador. Que termina señalando con claridad cuál fue el papel de cada uno de los funcionarios en su momento, y cuando le repreguntan, ¿sí? Los abogados, y cuando le repregunta el abogado de Rafael Correa, el abogado Fausto Jarrín, cuando le repregunta, le dice: ¿usted puede decir que Rafael Correa recibió los recursos de Odebrecht? ¿Y qué le contestó José Santos? Bajo juramento, le dijo: ya le he repetido que entregué ese dinero, ¿sí? Para la campaña de Rafael Correa a través de Jorge Glass. O sea, ya más lapidario no puede ser. Y luego han venido las pericias, análisis de la documentación. En el 2018, que tiene apuntes importantes sobre la memoria de Pamela Martínez en su participación en este caso, devela precisamente tal vez esa necesidad de decir la verdad y romper esas lealtades que venían pues cubriendo un caso relacionado con posibles actos de corrupción. Exactamente, o sea, aquí nace el hecho de cubrir ciertas lealtades hasta el punto, como lo señala Pamela Martínez, que inicia la sentencia de Jorge Glass. Una vez que es confirmada la sentencia en segunda instancia de Jorge Glass, más aún cuando gana el sí en la consulta popular, y se venían los cambios por el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, Pamela Martínez prácticamente se le llama el expresidente Rafael Correa y le comunica que destruyan toda la información relacionada a los aportes. En efecto, Pamela Martínez da la orden a su asistente Laura Terán que proceda a la destrucción de toda la información. Pero existía un pendrive que lo tenía Pamela Martínez. Es ahí cuando ella destruye también ese pendrive que lo tenía ella, lo sumerge en un vaso de agua, por testimonio de ella, lo sumerge en un vaso de agua y da destruido el pendrive. A raíz de eso, pocos días, meses después, ella recibe un chantaje por parte de un funcionario que mantuvo en presidencia, pasó a Corte Constitucional y le empieza a chantajear y le dice que él tiene comunicación y que tiene esa información y que necesita un trabajo. Es ahí cuando Pamela Martínez le hace una comunicación a la Corte Constitucional para que sea separado. Es en ese momento que ella empieza y dice: algo va a suceder, algo va a pasar. Y no es un blog de apuntes cronológicos, de fechas recordadas de hace 6, 7 años, en las que montos exactos, no. Ella empieza a hacer anotaciones de lo poco que se acordaba,
de situaciones específicas que sucedían, ella empieza a realizar anotaciones. Esto lo realiza más o menos en un promedio, como lo ha manifestado ella, en un promedio casi de 3 meses. No es en un viaje Quito-Guayaquil, y en Quito-Guayaquil realizó toda la escritura en el cuaderno. No sucede de esa forma. Y allí es en donde me quisiera centrar en este momento, porque obviamente quienes están, cuyos nombres están siendo develados a través de este testimonio de Pamela Martínez, están minimizando y están descalificando ese testimonio porque dicen que todo está basado en lo que está escrito en un cuaderno que recién fue elaborado o redactado en el 2018. Y yo quisiera conocer su criterio aquí. Yo no le doy importancia al cuaderno, porque el cuaderno, como usted lo acaba de decir, es un cuaderno de memorias, es un cuaderno de apuntes. Lo que hay que ver es todas las pruebas que corroboran lo que esas memorias están apuntadas allí. Y allí quisiera preguntarle, por ejemplo, Laura Terán ahora se devela que sí, destruyó los archivos. Pero los que estaban en la computadora, los que están en la nube, no. Y ahí va el trabajo de Fiscalía de corroborar el testimonio tanto de Laura Terán como de Pamela Martínez con la información que puede estar en esa nube. Por otro lado están los mails que corroboran algunas de las cosas que dicen en esos mails y que pueden llevar a la comprobación de la entrega de dinero. Y por último, los testimonios de los empresarios que entregaron los sobornos y recibieron las obras. Las obras están allí. Suficiente prueba para confirmar la teoría del caso, que se trata de una estructura criminal, no lo ha establecido la Fiscalía, sino una perito técnico-científica que operó entre el año 2012 y 2016 bajo la modalidad de cruce de facturas y en efectivo recibían sobornos a cambio de que se entregaba por parte de las empresas de ser beneficiarias de contratos. Al cumplirse el 7º día de la audiencia, la Fiscalía culminó con la presentación de la prueba testimonial y documental. Estamos hablando de millones de dólares. Bueno, evidentemente esto tiene un tinte político. A mí esa cuestión no me puede obnubilar en el tema de que yo tengo que presentar mi informe lo más pegado a los hechos. Claro, lo que no quisiera que usted la presione diciendo, usted dice, bueno, Mera no tiene nada, no le nada. Sí, pero ponle algo para que salga algo. Dile que era un hombre poderoso. No, señor, no. Me doy cuenta que es muy político el asunto y mi informe por lo menos no va a tener tintes políticos. Yo voy a reportar lo que encuentro, lo que ustedes me han dicho. 2 días después de que la fiscal general Diana Salazar notificara el cierre de la instrucción fiscal dentro del caso Sobornos 2012-2016, las últimas versiones se suman a la causa. Este miércoles, la exsecretaria de Rafael Correa, François Villalba, se refirió al tema y negó las aseveraciones de Pamela Martínez en su testimonio anticipado. Según su defensa, aseguró que el supuesto préstamo de $6.000 al expresidente Rafael Correa provenía del Fondo Solidario de Alianza País. Ha comparecido con los recibos con los que se demuestra que ese préstamo fue debidamente cancelado. Ha manifestado sobre cómo trabajaba el Fondo de Solidaridad en el cual aportaban ciertos funcionarios de la presidencia. En su testimonio, Martínez aseguró que recibió una llamada de Villalba en la que solicitó el dinero y aseguró que él mismo derivó del remanente de aportes de varias empresas para las campañas de la lista 35. Entre a acusação e o julgamento para preparar o caso. O tribunal restringiu suas testemunhas e excluiu documentos que provavam sua inocência. África do Sul, anos 1960. One of the mistakes which some political analysts make is to think that their enemies should be our enemies. Nelson Mandela, líder do movimento contra o apartheid, regime que segregava os negros no país, foi eleito inimigo pelo governo branco. Em 1964, ele foi condenado à prisão perpétua por defender os direitos políticos e civis da população negra. Ele passou 27 anos na prisão. Após uma intensa pressão internacional, ele foi libertado em 1990.
Brasil, anos 2000. E é com essa força que nós